La Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de Venezuela en el caso del constitucionalista Alan Brewer Carías, un prófugo de la justicia venezolana y quien, recordamos, suscribió el decreto que sacó por 48 horas del poder al presidente Hugo Chávez en el año 2002. Con los detalles, el informe y Madeleine García. Yo me encontraba fuera de Venezuela. Él es el constitucionalista Alan Brewer Carías. En su audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde acusa al Estado venezolano de perseguirlo. Que me ha declarado como enemigo interno y lo ha hecho en forma implacable, persiguiéndome, usando todo el aparato del Estado durante 8 largos años, negándome el derecho más preciado del hombre, que es el derecho a la justicia. Alan Brewer Carías es el abogado que redactó el decreto que leyó Pedro Carmona Estanga, el 11 de abril del 2002. Se demostró, fue uno de los que redactó ese decreto. ¿Qué sucedió? Que en el 2005 él, en vez de acudir a la audiencia pública, se fue del país, se residenció en los Estados Unidos y se declaró perseguido político. Escuchar la declaración de la presunta víctima. Pero la Corte Interamericana en su sentencia le dijo a Brewer Carías que no era un perseguido político, que debía retornar a Venezuela para concluir su juicio que dejó a la mitad cuando decidió irse del país. A mí en realidad me sorprendió. Nosotros esperábamos que, como todas las veces, nos condenaran, aunque no se hubiesen agotado los recursos internos. Entonces no tuvo otro recurso los magistrados que admitir que efectivamente la comisión había cometido ese error de admitir el caso sin haberse agotado los recursos internos. Excepcionalmente, la CIDH falló a favor de Venezuela luego de 15 años, donde ha sido acusada en 16 casos por haber supuestamente violado los derechos humanos. ¿Pero qué pudo incidir en el cambio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pudiera ser que estuviesen cambiando su posición en este caso, que es un caso además que se caía de Maduro porque él no agotó la vía interna, y pudieran entonces estarnos lanzando el zarpazo con el otro caso que también es emblemático, que es RCTV. Es decir, pudiera ser el papel del policía malo y el policía bueno, ¿sabe? La actuación de la Corte. Los defensores del Estado venezolano tienen la esperanza que con el ingreso de 3 magistrados, uno de Brasil, México y Colombia, quien preside la Corte Interamericana en manos de Humberto Sierra Porto, sigan dando muestra de apego a la justicia. Venezuela completó su salida de la CIDH en el año 2013. Quedarán en los archivos más de 100 casos donde se ha construido el expediente de un Estado violador de derechos humanos. Para el gobierno revolucionario, una estrategia de intervención cuando los esfuerzos se han dirigido a reivindicar las víctimas de los más de 3.000 desaparecidos de la Cuarta República. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela.